La Santísima Virgen María dijo: proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versos 46 al 56. Quien ama y cree en Dios, proclama la grandeza de Dios. Notas amables a la palabra de Dios. Jueves 22 de diciembre, año 2022. Quien ama y cree en Dios, proclama su grandeza. ¿Cómo entender el cántico de la Santísima Virgen María? El cántico del Magnificat, cuando la Madre de Dios proclama, expresa toda la experiencia que ha tenido ella a través de su propia historia. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Como a una persona humilde, lo primero que se le ocurre es proclamar la grandeza de Dios, alabar y bendecir el nombre de Dios. Adorar a Dios es alabarlo, exaltar a Dios e inclinarse ante Dios, como hace la Santísima Virgen María en ese cántico llamado el Magnificat, confesando con gratitud que Él ha hecho obras grandes y que su nombre es santo. Aparece un cántico de la Virgen María que refleja la actitud profunda de quien sabe reconocer la grandeza y la sublimidad de la misericordia y la bondad de Dios. Ahora, la transformación de un ser humano por la obra maravillosa de Dios y se hace más visible en la medida en que la persona es capaz de proclamar ante los demás los prodigios del amor de Dios. Desde allí enaltece a los humildes y derriba del trono a los poderosos. El método de Dios es ese y es el que aplica a lo largo de toda la historia de la salvación. Basta leer la Sagrada Biblia, la Sagrada Escritura, para darse cuenta perfectamente cómo Dios utiliza ese método de enaltecer a los humildes, valorar mucho a las personas, glorificarse el nombre de Dios a través de una persona servicial, humilde y dedicada, y derriba del trono a los poderosos, es decir, el orgullo, la vanidad o la soberbia de un ser humano no funciona ante la mente de Dios. Los cánticos en la Sagrada Biblia son una expresión excelente de la vivencia de la fe, del reconocimiento de la grandeza de Dios, de una historia de salvación. Entonces hay algo que en la Biblia se llaman cánticos y encontramos una serie de cánticos que son bastantes a lo largo de los libros bíblicos. Existen cánticos, por ejemplo, que son muy expresivos en el campo profético. Hay un canto que se llama el Cántico de Isaías y está ya en el capítulo 12, expresa la grandeza y la nobleza del profeta, invitando a todos a vivir según la santidad de Dios. Por ejemplo, el Cántico de Ezequías, que también está ya en la Santa Biblia, en ese capítulo 38 de la profecía de Isaías.
Está el cántico de Ana, que es un cántico muy conocido, que está en el primer libro de Samuel, en ese capítulo 2. También conocemos el cántico de Moisés, que está en el capítulo 15 del libro del Éxodo, o el cántico de Habacuc, que está en el mismo libro de Habacuc, capítulo 3. Y hay un cántico que se llama el cántico de Zacarías, que está en el capítulo 1 del Evangelio según San Lucas, y el cántico del Magnificat, que es el texto del Evangelio que nos regala la liturgia católica para hoy, 22 de diciembre, que es el cántico del Magnificat, donde María Santísima proclama la grandeza de Dios. También conocemos el cántico de Simeón, o la iglesia lo conoce también con el nombre del Nunc Dimittis, ahora Señor, según tu promesa, que es el cántico del viejito Simeón, dándole gracias a Dios porque pudo conocer al Salvador del mundo, y una vez cumplido la promesa, está listo para regresar nuevamente de donde vino, de Dios. Y por eso el cántico es un cántico que va a expresar esos sentimientos. Así que tenemos cánticos en la Biblia como de varias modalidades, para dar gracias, para enaltecer la grandeza, la misericordia, la bondad de Dios, para invitar a la santidad, para invitar al seguimiento de la ley de Dios. El Papa Francisco enseña que el cántico de la Virgen María es alabanza, es esperanza, es un himno de alabanza y exultación por las grandes cosas que Dios ha realizado en ella. Pero María va más allá, contempla la obra de Dios a lo largo de la historia. Dice, por ejemplo, el Papa: derribó del trono a los poderosos y enalteció a los humildes, colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. María Santísima no busca como realizar una crónica, sino decir algo más importante. Dice el Papa Francisco que Dios a través de ella ha inaugurado un punto de inflexión en la historia, ha establecido un orden en las cosas. Ella, pequeña y humilde, ha sido elevada y llevada al cielo, mientras que los poderosos se quedaron con las manos vacías. Cánticos en la Sagrada Biblia. Quien ama y cree en Dios proclama la grandeza de Dios. María Santísima proclama la grandeza de Dios, destaca la misericordia y la bondad de Dios a través de un cántico como el Magnificat. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.